Jorge, por la invitación. Muchas gracias también a Red Incuba por invitarme a dar este tema tan interesante, que se trata de cómo estructurar un departamento de recursos humanos en las empresas. Aquí quiero adelantarme un poquito porque de repente podemos pensar que hablar de estructurar un departamento de recursos humanos implica contratar a una persona para que lleve esa gestión en particular. Y no necesariamente. Yo sé que en las empresas pequeñas es muy común que el dueño haga de todo, de ventas, contabilidad, administración. Es por eso que con la sesión de hoy pretendo plantear un panorama general de cuáles son las funciones que hace un área de recursos humanos y cuáles son las actividades específicas que nos van a ayudar a dar formalidad o irle dando forma a nuestra área de recursos humanos y no esperar a que nuestra empresa crezca, ¿sí? Con un solo colaborador que tengamos laborando en nuestra empresa, ya tenemos que tener ahí muy bien cimentadas nuestras bases. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sí me gustaría repasar de manera muy general cuáles son los recursos principales de una empresa. Son financieros, mercadológicos, materiales y humanos. Los financieros viene siendo todo lo de costos, presupuestos, inversiones. Mercadológicos, lo que viene siendo ventas, clientes, publicidad. Materiales son materia prima, infraestructura, también está relacionada a la maquinaria. Y por último, los recursos humanos, que los recursos humanos se dice que es el activo más importante de una empresa, por lo cual yo considero que es real. Sin embargo, es el activo más difícil de gestionar. ¿Por qué es el activo más difícil de gestionar? Porque son las personas de la organización. Es por eso que yo los quiero invitar a que cambiemos el lente o la óptica de cómo percibimos los recursos humanos. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Los recursos humanos hay que verlos siempre como personas, como socios de la organización y como una ventaja competitiva. ¿Por qué como personas? Porque aunque es como muy obvio o muy evidente, sí se nos olvida que tienen una historia de vida, que tienen emociones, que tienen conocimientos, que tienen una personalidad. Entonces, cada cabeza es un mundo. Son socios de la organización, ¿por qué? Porque sí invierten tiempo, invierten responsabilidad, invierten su experiencia a cambio de una ganancia. Esta ganancia viene siendo pues el salario que les vamos a ofrecer. Entonces, por supuesto que son socios de la organización. Y finalmente son una ventaja competitiva, que aquí a lo mejor puede ser un tema un poco controversial, porque puede haber personas que crean que no son una ventaja competitiva, pero sí lo son, porque el talento humano son las ideas, son la creatividad, son la imaginación, son los que nos van a aportar a mejorar nuestras empresas. Y por esa razón es que yo sí creo que es importante apostarle e invertirle al capital humano. En la siguiente diapositiva les quiero mostrar de manera general el mapa de cuáles son las funciones principales que tiene un departamento de recursos humanos. Y ahorita voy a explicar en particular cuáles son las actividades que podemos llevar a cabo para lograr los objetivos. En la siguiente diapositiva encontramos ya las funciones, que viene siendo administración de personal, relaciones laborales, seguridad y salud y gestión del talento. Lo clasifico en estas 4 áreas porque cada una tiene un objetivo muy particular que nos va a ayudar ya a darle una formalidad a todo el Departamento de Recursos Humanos y digamos que no vamos a tener problemas a la hora de tener trámites administrativos o gestionar o desarrollar nuestro talento humano. Vamos a comenzar por explicar cuál es la área de administración de personal en la siguiente diapositiva. La administración de personal dice aquí que es cumplir con los trámites administrativos y documentar la información que se requiere del personal. Aquí sí quiero hacer mucho hincapié que lo que voy a mencionar a continuación son documentos importantes para algún tema legal laboral que podamos tener. Si tenemos alguna demanda, pueden solicitarnos algunos de los documentos que les voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un documento donde el colaborador tiene ya un compromiso de cumplir ciertas actividades y el patrón ya tiene sus obligaciones establecidas.
Entonces, es muy probable que cuando hay una demanda laboral nos soliciten el contrato individual de trabajo. El contrato también es una protección para la empresa, no para el colaborador. Por eso es muy importante que se dé un contrato individual de trabajo. Además, el contrato sí es mandar un mensaje al colaborador de si es un trabajo formal, si estás contratado, si eres parte de mi equipo. A mí me ha tocado escuchar personas que me dicen, es que en mi trabajo ni siquiera me han dado contrato. Entonces, al decir eso es como, no pasa nada, puedo faltar, no aviso, que al cabo no estoy contratado. Entonces, por eso es muy importante dar el documento. Aparte de que es un documento legal, sí genera como un compromiso en la relación laboral. Después viene aquí el expediente personal de los trabajadores. El expediente es solicitar toda la documentación que requerimos del personal. Recordemos que cuando vamos a contratar, realmente son personas desconocidas, entonces tenemos que verificar bien su información a través de sus documentos, como es la copia de una INE, la copia de CURP, de RFC, actas de nacimiento. También se solicita información, por ejemplo, de si están casados, su acta de matrimonio, y este expediente se tiene que estar actualizando, se va actualizando conforme va habiendo algunos cambios. Por ejemplo, si el colaborador cambia de domicilio, tiene la obligación de avisar al patrón y decirle, mira, me cambié de domicilio, esta es mi nueva dirección. Igual, me casé, aquí está mi acta de matrimonio. Si hacemos un cambio de salario, también se tiene que documentar y guardar en el expediente que hubo ese ajuste de salario, porque también son documentos que nos pueden solicitar cuando hay alguna audiencia. Después, recibos de pago firmados por cada colaborador. Cuando expedimos nómina, cuando damos nómina, se tiene que dar a firmar ese recibo de pago, porque con ese comprobamos que sí se pagó ese dinero y que el colaborador está de acuerdo con la cantidad que se le pagó. Me han preguntado en algunos cursos sobre el recibo fiscal o el comprobante fiscal que se expide o se entrega por correo electrónico. Creen que ya dando ese comprobante o llegándoles al correo electrónico ya no es necesario el documento físico, pero la realidad es que sí. Hay que tener los dos. Hay que hacer llegar su comprobante fiscal, pero también hay que dar a firmar los recibos de nómina, de pago de vacaciones, de aguinaldo, de utilidades, todo lo que se pague, también bonos, hay que firmarlos. Después dice aquí documentación de seguridad social. Cuando nosotros nos convertimos en patrones y ya estamos registrados ante el Seguro Social, tenemos que guardar toda esa información con la que avalamos que sí estamos cumpliendo con el pago de nuestras cuotas patronales. El documento que emite el ITSE y también el cálculo del SUA y por supuesto el documento del pago generado. ¿Por qué? Porque puede haber visitas donde sí nos soliciten esa información. De hecho, yo por eso recomiendo que se tenga tanto en físico como en digital. Las listas de asistencia firmadas. La lista de asistencia es una bitácora para el control de asistencias, básicamente. Yo digo, no es necesario tener el reloj checador, ¿no? O la huellita digital. Con una lista de asistencia que tengamos todos los días al ingreso de nuestro negocio, donde las personas anoten su hora de entrada, su hora de salida y su hora de comida. Es muy importante esta lista porque también es prueba para un tema legal. Por ejemplo, en las listas de asistencia estamos demostrando que las personas se iban a su hora de salida, no se quedaban tiempo extra, por ejemplo. Entonces, es muy importante tener nuestras listas de asistencia, firmadas por los colaboradores, por supuesto. Y finalmente, el tener documentadas nuestras incidencias como cualquier tipo de ausentismo, cualquier permiso, cuando solicitan vacaciones que llenen su papeleta de vacaciones, cuando se quedan horas extraordinarias también que se documente cuántas horas y por qué razón se quedaron tiempo extra y también cuando hay alguna incapacidad. Algunos de los formatos que les estoy mencionando los pueden descargar de una liga que le acabo de compartir a Jorge, que es de Secretaría del Trabajo. Ellos tienen ahí diferentes formatos que se pueden utilizar en las empresas, desde el contrato laboral, recibos de vacaciones, incluso reglamento interno. Hay varios formatos que de ahí se pueden descargar. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Las relaciones laborales. Aquí en las relaciones laborales es cumplir con la correcta relación entre empresarios y colaboradores, pero aquí hay un elemento más que interfiere, que es la ley. Aquí interfieren empresarios, colaboradores y la ley. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales se basan en lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Es muy importante que si ya tienes personal en tu empresa, tengas una Ley Federal del Trabajo. Si no la puedes comprar o no la quieres comprar, puedes descargarla de internet y consultarla directamente. Porque ha sucedido que de repente los colaboradores
saben más de la ley federal que el patrón. Entonces yo siempre recomiendo que para temas de consulta o dudas tengan su ley federal a la mano. Estas relaciones laborales las podemos trabajar por medio de un reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo viene estipulado en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 423, todos los puntos que se tienen que cumplir o que debe tener el reglamento interno de trabajo. Tienen, por ejemplo, horarios de entrada, horarios de salida, cómo pedir permisos y licencias, cómo hacer gestión de la disciplina, el uso correcto del equipo de protección personal. Todos esos puntos se tienen que cubrir en el reglamento interno de trabajo. En la liga que les compartí hay un reglamento interno donde podemos ver ahí qué es lo que debe contener, cuál es el contenido. Y bueno, este reglamento es muy importante que se deposite en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Depositar en la Junta es muy sencillo, no tiene ningún costo. Vas a la Junta y entregas tu reglamento interno original con copias y ya estás, digamos, dándole la prueba o reportando a la Junta que tienes un reglamento interno de trabajo. Este reglamento debe ser firmado por todos los colaboradores de la empresa, que estén enterados que existe, que lo lean. Y además tenemos que colocarlo en un lugar visible. Por ejemplo, si tenemos un área de comedor, colocamos ahí el reglamento interno para que cualquier persona que tenga duda o quiera consultarlo esté visible. Después sigue gestión de la disciplina y aplicación del reglamento. Es muy importante que se aplique ese reglamento, porque si no lo aplicamos realmente no estamos generando pues un respeto a ese documento. Entonces, por ejemplo, si alguien faltó varios días, hay que sancionarlo. Si también una persona no llegó con su uniforme completo, igual hay que sancionarlo, porque para eso existe ese reglamento. Agrego también la negociación con sindicatos. ¿Los sindicatos qué son? Son asociaciones que buscan el cumplimiento y pues la buena forma de trabajo entre los empresarios y los colaboradores. De repente está como muy estigmatizado el tema de los sindicatos. Creemos que pues es un mal que tenemos que tener en la empresa, pero no necesariamente. Hay sindicatos que hacen muy bien su trabajo. A mí particularmente he tenido buenas experiencias porque también ayudan cuando hay temas con los colaboradores. Por ejemplo, cuando son temas, no sé, de alguna sustitución patronal o algún cambio de beneficios o planes de compensación, es muy importante que el sindicato nos esté apoyando como empresa, que se haga un acuerdo y que también nos ayude a platicar con los colaboradores sobre el tema. También hay personas que me dicen que no tienen sindicato, que si no pasa nada. Pues si no tienen sindicato realmente no sucede nada, pero en algún momento lo van a tener. Yo recomiendo que se busque un sindicato, que sea un sindicato a lo mejor ya recomendado, alguien que esté trabajando con ese sindicato y que tengan sus buenas referencias y se afilien al sindicato. Porque si no llega solito, se presenta y te dice, hola, yo soy tu nuevo sindicato, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de buscarlo, es mejor. Después aquí agrego la asesoría legal laboral en caso de requerirla. Y no me refiero a tener un abogado de base en el sentido de que le estés pagando una iguala o que esté laborando contigo todos los días, sino tener ahí el dato de alguien que te pueda ayudar en caso de requerir esa asesoría legal. Porque si no eres abogado, pues obviamente los temas legales son como muy específicos. Entonces, sí necesitamos ahí el respaldo de algún abogado que nos esté dando asesoría o que nos lleve el tema o la demanda laboral en caso de requerirlo. También el tratamiento de despidos y términos de relaciones laborales. ¿A qué me refiero? Un despido injustificado sabemos que son 3 meses más los proporcionales. Ok, hasta ahí no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando es un término de relación laboral en la que se tiene que negociar? Normalmente en las empresas pequeñas, el mismo dueño o el mismo, pues sí, empresario es el que hace ese tipo de negociaciones. Y realmente son negociaciones pues no muy gratas y resultan incómodas cuando ya hay fricciones entre el mismo dueño y el colaborador. Por eso es muy importante que si tú reconoces como empresario o como dueño de tu empresa y tienes que hacer esa gestión, que no tienes las habilidades de comunicación o de negociación, mejor te apoyes en otra persona para que lo haga. Porque si lo hacen directamente ya hay conflictos y al final, el final no es muy feliz, ¿no?
Entonces vamos a apoyarnos en alguien más. En ocasiones el mismo abogado laboral que tienen las empresas son los que hacen ese tipo de negociaciones y pues ya se quitan como del mal rato, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente parte. Gracias, que es la seguridad. La seguridad es prevenir los riesgos laborales y cuidar la salud de los colaboradores. ¿Cómo vamos a lograr esto? Primero, tener áreas de trabajo adecuadas para laborar. Y me refiero también al buen mantenimiento de nuestras áreas. Áreas iluminadas, con ventilación. Si, por ejemplo, ya tenemos ahí un tema de que se nos están cayendo algunos anaqueles o algunas lámparas están flojas, darles mantenimiento, porque el mantenimiento es preventivo. Hay que prever que no sucedan accidentes. Si tenemos, por ejemplo, un ladrillo que está estorbando todo el tiempo, en algún momento alguien se va a tropezar y eso va a ser un riesgo de trabajo. Entonces hay que cuidar mucho nuestras áreas y darles el mantenimiento. Después dice aquí revisiones médicas. Las revisiones médicas son más específicas a algunos puestos de trabajo. No todos los puestos de trabajo requieren revisiones médicas. Por ejemplo, un taller que trabaja con solventes o con químicos, pues los puestos que están trabajando ahí están totalmente expuestos, aunque les des el equipo de protección. Entonces, ¿qué pasa aquí? La empresa debe de hacer revisiones médicas porque saben que están exponiendo la salud de los colaboradores. Y si en algún momento en esas revisiones el colaborador ya pues sale en sus estudios que tuvo algún daño en su salud, tenemos que reubicarlos o incluso ya incapacitarlos. Por eso tenemos que hacer esas revisiones médicas de manera periódica. Puede ser aleatoria también, pero yo sí recomiendo que si son giros que sí están exponiendo a nuestros colaboradores, lo hagamos como un ritual cada determinado tiempo. Y después dice aquí proporcionar el equipo de protección si el puesto lo requiere. El equipo de protección es, por ejemplo, el casco, los tapones auditivos, los zapatos de casquillo, las camisas o las camisolas especiales. Eso es el equipo de protección. Si nosotros, por ejemplo, tenemos personal de cocina, en cocina tenemos que darles sus filipinas, tenemos que darle a lo mejor zapatos antiderrapantes, tenemos que dar pues la cofia, todo el equipo que necesitan por temas de higiene, pero también por temas de seguridad. Si tenemos un taller y en ese taller están expuestos a que caiga alguna lámina o algún tubo, pues hay que darles cascos, eh, lentes en caso de que sean soldadores, camisolas de protección. Las camisolas de protección tienen un grosor específico para protegerlos de quemaduras, por ejemplo. Entonces, es muy importante que sí se invierta en el equipo de protección personal porque es obligación del patrón. También es obligación dar la herramienta. No podemos decirle a nuestro soldador, oye, pues te traes tus herramientas para trabajar. No podemos hacerlo porque está gastando sus herramientas. Nosotros tenemos que darlas. Y en caso de que se desgasten por trabajo, es cambiarlas. Después dice aquí, informar a los de protección personal. Aquí yo recomiendo, por ejemplo, hacer un curso o hacer ahí una reunión donde informemos a los colaboradores cuáles son los posibles riesgos de trabajo que pueden tener y cómo disminuirlos, usando, por ejemplo, el equipo de protección personal. Aunque parece como muy obvio que si le das un casco a la persona y se lo tiene que abrochar, pues dices, ya lo hizo, pero a lo mejor se lo abrochó mal. Entonces, por eso tienes que informar a tus colaboradores cómo utilizar el equipo de protección y cuáles son los riesgos que pueden tener dentro de las instalaciones. Recuerden que los riesgos de trabajo nos afectan como empresa, entonces es muy importante cuidarlos. Después sigue aquí y agrego la norma 035, que es lo más reciente que ha salido, que habla sobre los riesgos psicosociales. ¿Qué busca la norma 035? La norma 035 busca identificar, analizar y prevenir los riesgos psicosociales. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Van muy de la mano con todo lo que es el estrés laboral, pero también con violencia, discriminación, acoso, hostigamiento. También van ahí, por ejemplo, las jornadas excesivas de trabajo. Esos son los riesgos psicosociales. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, la norma es muy específica y la verdad sí es bastante extensa, pero lo voy a sintetizar. La norma dice que tenemos que crear políticas, que tenemos que difundir la información, es decir, yo tengo que decirle a mis colaboradores cuáles son los riesgos
psicosociales que existen en la empresa o que pueden suceder, y evaluar si alguien de mis colaboradores tiene algún tema ahí psicosocial. Si sale alguien, por ejemplo, con un resultado pues no muy grato, tenemos que enviar a esa persona que le den el seguimiento. Eso nos dice la norma. La norma va cambiando porque tiene 3 clasificaciones. O sea, por ejemplo, las empresas que tienen de 1 a 15 colaboradores son unos requisitos. Las empresas que tienen de 16 a 50 son otros requisitos, y de 50 en adelante pues también cambia por el tamaño de los colaboradores, y es por centro de trabajo, no por empresa, es por el centro de trabajo en específico. Por ejemplo, si tienes varias sucursales, cada sucursal tiene que cumplir ahí con la norma, ¿sí? Bueno, seguimos con la siguiente, por favor. Y finalmente, la gestión del talento. La gestión del talento es atraer al personal, seleccionar, incorporar, mantener el talento y además potencializar el talento. Se oye como muy sencillo, pero la verdad es que sí tiene su trabajo y su labor. El reclutamiento y selección es el primer punto. Hay que atraer el talento y seleccionarlo, pero seleccionarlo de manera adecuada. En las empresas pequeñas o en los negocios chiquitos es muy común que seleccionemos y contratemos al recomendado. Es muy común que te digan, ay, mira, te doy el currículum de mi sobrino, te doy el currículum del esposo de mi hija. Entonces, nosotros contratamos por un tema de confianza, no por selección de talento y competencias. Entonces, sí hay que apegarnos a lo que realmente estamos buscando como empresa. Por algo estamos ya especificando un perfil de personal. Esto lo vamos a hacer a través de un organigrama y descripción de puestos. ¿Qué es el organigrama? El organigrama es la estructura visual de la jerarquía o de las jerarquías de la empresa, donde vamos a colocar los puestos de trabajo y su relación con los demás. ¿A quién reporto? ¿A quién superviso? ¿Quiénes son mis líneas de comunicación inmediata? Ese es un organigrama. Y la descripción de puesto nos va a ayudar para definir cuáles son las funciones y las responsabilidades de cada uno, para que no se nos crucen, porque después ahí tenemos 2 personas haciendo lo mismo y no sabemos por qué. O la recepcionista no conoce bien sus actividades porque nunca le dimos a leer una descripción de puestos. Entonces es muy importante que tengamos esos documentos y además agreguemos qué perfil debe tener esa persona. Y me refiero al tema de conocimientos, de habilidades, de experiencias, para así apegarnos a lo que realmente estamos buscando como empresa. De hecho, el reclutamiento y selección parte de una descripción de puestos. Yo ya teniendo una descripción de puestos, ya sé qué es lo que voy a buscar a la hora de seleccionar y contratar. Después viene la inducción y el onboarding, que son 2 temas totalmente diferentes, pero en ocasiones se pueden confundir. La inducción es lo que se da el primer día. La inducción es te dan la bienvenida, esta es la historia de nuestra empresa, estas son nuestras instalaciones, que aunque sean instalaciones muy pequeñitas, hay que mostrar las instalaciones. Hay personas que a lo mejor en su primer día de trabajo no saben ni dónde guardar su bolsa, o si tienen un refri para guardar su lonche. Eso es inducción. Incluso en la inducción es cuando se da el kit de bienvenida, ¿no? Que les dan a veces su playerita, su termo. Eso es inducción y es el primer día nada más. El onboarding puede durar hasta 6 meses dependiendo del puesto y del tamaño de la empresa. El onboarding es incorporar a la persona. Vamos a incorporar a la persona a la empresa a través de un proceso que se vaya relacionando con la cultura, con las actividades, con las personas o los puestos que va a estar relacionado. Un ejemplo puede ser cuando contratas a una persona, a una recepcionista, vuelvo al ejemplo de la recepcionista, ella va a tener relación directa con la administradora, con el contador y con el jefe de operaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos planeando o vamos agendando unas citas para que ella se vaya conociendo con estas personas, tenga una entrevista, vaya empapándose de las actividades que van a lo mejor compartir, y pues esto le va a ayudar a ella a tener una curva de aprendizaje más corta, porque va a conocer más rápido cuáles son sus funciones y va a conocer también un poquito más de la empresa, ¿no? No le va a ser ajeno. Después sigue la capacitación. La capacitación es potencializar los talentos. La capacitación también es una obligación que tienen los patrones. Cada año tenemos que capacitar a nuestro personal. Y aquí yo hago mucho hincapié en que la capacitación no es un gasto, es una inversión, porque estás invirtiendo en el talento humano.
Entonces, apuéstenle al talento. Esa es, yo creo, una de las ventajas competitivas que tenemos en las empresas, porque el talento humano es irrepetible, es único. Entonces, tu talento no va a ser igual al de la competencia. Entonces, sí inviertan a la capacitación y, por supuesto, cumplan con ella porque es un requisito. Y finalmente, las compensaciones y los beneficios. Las compensaciones y los beneficios es todo lo que el colaborador recibe a cambio de su trabajo. Es decir, el salario, las prestaciones de ley, los bonos o incluso las prestaciones superiores de la ley. Yo sé que las empresas pequeñas no podemos competir o no pueden competir con una empresa transnacional en temas de compensaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor no puedes ofrecer gastos médicos mayores, a lo mejor no puedes pagar cursos o capacitaciones muy caras, no puedes dar vales de despensa, en fin, pueden ser muchas las razones por las que no puedes competir en ese tema. Sin embargo, yo sí creo, y en mi experiencia, es que las personas se mantienen o se quedan donde están a gusto trabajando. El dinero es muy importante, la compensación sí es muy importante. Sin embargo, yo he escuchado a personas que me dicen, ¿sabes qué? Aquí gano un poquito menos, pero trabajo muy a gusto. Entonces nosotros podemos crear planes de compensaciones y beneficios que obviamente podamos pagar, pero también generar un buen ambiente de trabajo, ser unos buenos líderes, ser unos buenos guías para poder mantener el talento. Y sobre todo porque de repente hay personas que llegan a nuestras empresas, son realmente valiosas, híjole, por 200 pesos más se van de la empresa. Es muy común que suceda. Entonces, yo sí les recomiendo esto, que analicemos muy bien qué planes de compensaciones podemos ofrecer y qué beneficios. Hay beneficios que no son monetarios y son muy buenos. Por ejemplo, si tú le regalas a tus colaboradores cada año 3 días de descanso libres para que los tomen cuando ellos quieran, es un beneficio. Por ejemplo, salir temprano una vez al mes o una vez a la semana, también es un beneficio. Mm, y si podemos ofrecer ya otros beneficios, pues a lo mejor económicos que no salgan tan caros como, por ejemplo, regalar tarjetas del cine o hacer ahí algún convenio con gimnasios o con algunos servicios, también son beneficios que los colaboradores realmente valoran. Entonces, la verdad es que ahí sí hay que analizar muy bien y pensar qué es lo que podemos ofrecer como empresa, porque las personas realmente son muy valiosas y mantenerlas actualmente y es muy complicado. Creo que antes era un poquito más sencillo, las personas se mantenían más tiempo en sus empresas, perdón, en sus trabajos, y ahorita el tema de retención, la verdad sí es un tema complicado, porque no, porque las nuevas generaciones son como, siempre están en movimiento, ¿no? Los jóvenes sobre todo, es de que, ay, ya aprendí aquí, ya conocí, no me gustó, me voy a algo nuevo. Entonces sí hay que tener creatividad en esa parte de las compensaciones. Y pues nada más, cierro con esta frase que me gusta mucho que dice que el talento debe ser visto como un ingrediente indispensable para el éxito, pero el éxito también depende de cómo se gestione ese talento. Y pues nada más, muchas gracias. Dejo mis datos aquí. Jorge, no sé si quieras continuar si hay alguna duda o algún comentario. Muchas gracias, Mariana. Sí tenemos algunas dudas de las personas que están en redes sociales, Ujú. pero fíjate que me parece muy interesante el énfasis que haces en que una empresa pequeña, sobre todo porque nuestra audiencia son emprendedores que van iniciando o que tienen empresas muy pequeñitas, hacer énfasis en que pueden tener un departamento de recursos humanos sin que represente un costo o demasiadas actividades extras a las que tienen que enfocarse, ¿no? En el día a día. Y muy interesante la aportación que haces de que no todos los beneficios que se les dan a las personas necesariamente tienen que ser costosos, ¿no? Así es. Y fíjate, yo pongo mucho el ejemplo que a mí me lo platicaron. Es de una persona que me dijo que tenía que dejar su trabajo por un tema familiar y su complicación era básicamente ir por su hija a la escuela porque ya no tenía quien la apoyara con el tema de su hija. Y la empresa, bueno, en este caso el dueño, dijo, no, pues, ¿qué necesitas, no? ¿En qué te puedo ayudar? Porque obviamente el dueño sabía que era una persona muy importante para él. Y lo que hizo la persona fue decirle, ok, si tu problemática es no poder ir por tu hija a la escuela, yo todos los días te dejo ir por tu hija a la escuela, vas y regresas y no pasa nada. Entonces, son como esos pequeños detalles que hacen la diferencia y que nos pueden ayudar a retener a las personas, a que se sientan a gusto, ¿no? A que digan, bueno, aquí sí me valoran.
Entonces, esas son como las cositas que tenemos que analizar, no todo es dinero. Y sobre todo lo que cuesta reponer a una persona que hace algo muy técnico, ¿no? Por lo que implica capacitarlo en costo y en tiempo. Mariana, todavía tenemos algunos minutos y tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia. Ajá. Dice Marina, ¿qué diferencia hay entre la administración de recursos humanos y el desarrollo organizacional? Mira, la administración de recursos humanos es como muy establecida, muy cuadradita, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de temas de contratos, de nóminas, de temas de seguridad social. Y el desarrollo organizacional va más enfocado en desarrollar a nuestro personal dentro de la empresa. Por ejemplo, tener planes de vida, hacer evaluaciones de clima laboral, tener planes de capacitación donde las personas se puedan desarrollar. Eso es desarrollo organizacional. Es como diferente. El desarrollo es como más enfocado en gestionar el talento y la administración es como más de tener todo en orden. No sé si me doy a entender. Claro que sí. Dice Karen, ¿qué consejos nos da? Es una pregunta muy que nos pasa mucho a todos. ¿Qué A ver. consejos nos das para llevar la parte de recursos humanos que a veces la tenemos en papel? ¿Cómo la podemos llevar al día a día y poderlo aplicar? Me imagino que se refiere al tema de organigramas, descripciones de puestos y ese tipo de cosas. Ok, o sea que ya la tienes pero no la aplicas, ¿no? Exactamente, que lo A eso tienes se a refiere. veces en papel. Eso sí es muy común que suceda, como que lo hacen por mero requisito, ¿no? De, bueno, que voy haciendo toda la planeación de recursos humanos y ahí se queda guardada en el cajón. Así es. Pues lo primero que yo recomiendo es compartirlo con todos los miembros de la organización. Si tú, por ejemplo, ya tienes un organigrama, comparte ese organigrama con tus colaboradores. Si ya tienes tus colaboradores trabajando y no les has dado a conocer su descripción de puestos, pues nunca es tarde. Dales a conocer su descripción de puesto, que la conozcan, que la lean, que la firmen. ¿Para qué? Para que ellos también se den cuenta que sí hay una formalidad y hay una estructura. Porque comentaba al inicio que de repente mandamos un mensaje equivocado a nuestros colaboradores. Al no ver como la formalidad y la estructura en los procesos, ellos no sienten la misma formalidad a la hora de llevar a cabo sus actividades. Entonces es muy importante compartirles lo que tú ya tienes documentado. Y si, por ejemplo, vas implementando o vas agregando, pues también irlos como involucrando en este proceso, irles platicando, oigan, fíjense que el próximo mes ya vamos a tener reglamento interno de trabajo, porque de repente sí hay como cierta resistencia. Entonces, poco a poco vamos planteándoles, mira, vamos a tener reglamento para que lo conozcan, para que lo lean. Este es un documento que nos va a ayudar a todos a poder trabajar. Y de esta manera irlos como involucrando y hacerlo como muy paulatino. Porque de repente si los bombardeamos, sí se sienten como amenazados. Eso es lo único Ya que... acabó. Ay, sí, hay un buen de gente. Listo, Jorge. No sé si tengas alguna otra duda. Sí, todavía tenemos algunas dudas. Hay una pregunta álgida. Dice Ana María, ¿cuál es la forma correcta de hacer un llamado de atención a un colaborador? Ok. Primero, lo primero que recomiendo, si eres una persona muy temperamental, relájate antes de llamar la atención, porque a veces suceden las cosas y está como muy denso el ambiente, entonces espérate, si necesitas esperarte un par de horas, hazlo para que cuando ya tengas que platicar con la persona no estés tan, digamos, tan acelerado o acelerada. Yo siempre recomiendo una técnica que también la mencionó Monse en la otra sesión, que es la técnica del sándwich. La técnica del sándwich es una forma de retroalimentar a las personas sin ser como agresivas. Se inicia diciendo cosas positivas, después en la parte del medio, digamos, se suelta ahí la llamada de atención y se cierra nuevamente con cosas positivas. Por ejemplo, oye Jorge, tú eres una persona, un excelente colaborador, la verdad es que muy bien con tu trabajo de ventas. Sin embargo, el otro día pues tuviste esta situación o este conflicto con tus compañeros, pues generaron fricciones entre el equipo de trabajo. Entonces ahí nosotros tenemos que explicarle la situación y cerrar nuevamente en positivo y decirle, Jorge, mira, yo te invito a que por favor si vuelve a suceder esto, pues intentes controlar un poquito más tus emociones, avísanos a nosotros para ver en qué te podemos ayudar para evitar que esta situación salga de control, ¿no? Es como una técnica muy rápida de retroalimentación, se le llama la técnica del sándwich. Si pueden, búsquenla, es positivo, negativo, positivo. Correcto, tenemos una pregunta en nuestro chat, dice Diego, tengo una empresa de servicios profesionales, mis colaboradores son asociados, más no empleados. ¿Qué tipo de documentos y acciones debo cuidar o tomar sobre el tema de recursos humanos? Ok. Sí, pues, con eso. Al ser asociados, no hay como una responsabilidad directa o así lo interpretan. Sin embargo, sí son parte de tu equipo de trabajo.
Lo que sí yo te recomiendo es que si tengas algún expediente de las personas, o sea, que sí tengas expediente donde puedas documentar, donde tengas, perdón, ahí su información personal, su copia de su INE, su acta de nacimiento, toda esa información importante porque necesitamos verificar la identidad de esas personas. También te recomiendo que les des un seguimiento, porque finalmente son personas que están trabajando contigo, les des un seguimiento en el sentido de que a lo mejor les des capacitación, les des retroalimentación, los involucres, para que también ellos se sientan parte del equipo aunque no sean empleados, porque como son asociados a lo mejor no se sienten como parte de. Entonces necesitamos incorporarlos y hacerlos sentir que sí son importantes para la empresa, aunque nada más sean asociados. ¿Qué más te recomiendo? Pues también te recomiendo un reglamento, te recomiendo que tengas un reglamento donde también tú tengas ahí una forma de trabajar que se pueda, digamos, que se pueda tener una buena relación laboral, aunque nada más sean asociados. Y pues nada más creo que es lo básico con lo que puedes comenzar a trabajar. Ok, tenemos una pregunta de Luis sobre lo que comentaste de los recursos propios aplicados a la empresa. Dice, ¿qué implica o si es correcto o no que en mi trabajo me pidan usar mi celular como herramienta de trabajo? Ok, ¿utiliza su celular como una herramienta de trabajo? Así es. Mira, habrá que ver qué tanto lo utiliza. Digo, si es algo que no implica un desgaste, yo no le veo ningún problema, pero si de repente sí siente que, por ejemplo, tienes que gastar tus megas o tienes que poner tarjeta del celular y no te la pagan, ahí sí yo creo que tienes que levantar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es que sí necesito que me proporciones un equipo para que no se desgaste mi equipo y también porque me estás pidiendo que esté invirtiendo en megas o en tarjeta telefónica. Digo, a mí sí me ha tocado empresas que sí le piden al colaborador que utilicen su teléfono, pero sí le apoyan, por ejemplo, en temas de reparación y le apoyan también en estarles depositando para que, no sé, 200, 300 pesos al mes para que le estén poniendo tarjetas telefónicas. Entonces, más bien es ahí ver si realmente no es como, si te lo piden, por ejemplo, para utilizar la calculadora o cosas muy básicas, no le va ningún sentido, pero si realmente estás gastando de tu bolsa, sí, sí hay que levantar la mano y pedir que te apoyen. Ay, está en silencio, Jorge. Ok, ¿me escuchas? Sí. Ya estamos por despedirnos, Mariana, y Mario nos está pidiendo tips para los patrones para evitar abusos de los trabajadores, me imagino que en temas de demanda. Algunos ya se mencionaron durante la sesión, entonces más que nada como un resumen quizá podría servir. Sí, digo, los tips principales y lo que yo siempre digo es lo que comentaban en la estructura, ¿no? Del curso, de la sesión. Es importantísimo tener los documentos, tener un contrato individual de trabajo, tener recibos de nómina firmados, tener ahí actas administrativas. La acta administrativa es muy controversial porque realmente es una llamada de atención, no tiene un valor legal como tal, pero nosotros ya estamos documentando que están sucediendo este tipo de hechos. Entonces, para mí lo principal es tener esa documentación al día, que no se nos pase. Eso es como lo principal porque es lo único que puede presentar el patrón ante una demanda laboral. Yo siempre digo esto, el colaborador tiene toda la razón hasta que el patrón demuestra lo contrario. Y la única manera de demostrar lo contrario es con documentos, no hay de otra. Y eso, bueno, esa es la parte ya de como de administración y de documentos. Y también en el tema del abuso, pues es complicado porque a mí me dicen, oye, es que yo siento que soy un buen jefe, soy muy buena onda, le doy muchas prestaciones y aún así hay como abuso por parte de los colaboradores. Entonces, bueno, yo recomiendo que sí busquemos tener integración, tener comunicación, tener buena relación con las personas. A mí particularmente me ha sucedido que cuando tengo que negociar temas de demandas laborales, me ha ayudado mucho tener buena relación con los colaboradores. Pero ojo, buena relación, no amistad. Porque cuando se cruza también esa línea de la amistad o de la confianza, la negociación la podemos perder. Entonces yo sí recomiendo tener buenas relaciones con los colaboradores sin cruzar esa línea para que en el día de mañana, si lleva a haber algún conflicto, puedan dialogar sin ningún problema. Así es, Mariana, pues estamos terminando. Muy interesante la ponencia del día de hoy y yo la resumiría en que como empresario la mejor forma de poderte defender y hacer crecer tu negocio es capacitarte todo el tiempo. Muchas Exactamente. gracias, Mariana. Esperamos